Damos voz a historias desde el corazón. Damos voz a historias desde el corazón. Hola mis amigos de Carleando, qué gusto saludarles, gracias por todo el apoyo que nos han dado al podcast y bueno, síganlo compartiendo, sigue escuchando estas historias que son inspiradoras, son desde el corazón. El día de hoy traemos una historia muy interesante, pero también vamos a hablar de algo que se ha vuelto como un tabú dentro de las iglesias, dentro de los grupos de amigos, dentro de la familia, hablar de la salud mental y hoy traemos a una profesional que nos va a hablar de esto y mucho más y nos va a contar su historia, su testimonio. Así que Andrea Amaral Aguilar, es un gusto tenerte con nosotros en Carleando. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De verdad que para mí es un privilegio y la verdad que también pues es un gusto poder compartir de todo el conocimiento que vamos adquiriendo en el camino. Así que estoy aquí para servirles y para compartir con ustedes. Gracias. Y la primera pregunta que le hago a todos mis invitados es que nos hablen quiénes son. ¿Quién es Andrea? Ay, qué pregunta tan difícil. Yo sé. Sí, creo que es una pregunta que deberíamos de hacernos cada 6 meses. Los seres humanos somos tan cambiantes que 6 meses pues pueden cambiar muchas cosas. Valga la redundancia. Pero, ¿quién es Andrea? Creo que en esta etapa de mi vida, en este momento de mi vida, es una persona que busca ser consciente de lo que está haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estoy cenando con mis amigas, quiero estar consciente que estoy ahí cenando con mis amigas. No estoy ahí cenando con mis amigas y con mi teléfono. Ya, no estoy ahí sentada hablando con mis amigas y pensando en cosas del trabajo. ¿No? Entonces me gusta ser como muy consciente ahorita de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy compartiendo, ¿no? Creo que eso es un poco de lo que soy ahorita en esta etapa de mi vida, eso, siendo un poquito más, ¿no?, consciente del presente. Vamos a hablar de tu etapa profesional, pero antes quiero hacerte una pregunta bien crucial y es ¿cómo conociste de Dios? ¿Cómo que te metiste a los caminos de Dios? ¿O cómo fue la cosa? Bueno, yo la verdad es que tuve la bendición, ¿no?, de nacer en un hogar creyente. Entonces yo desde chiquitita he ido a la iglesia. Pero quizás a la edad de mis 16, 17 años, cuando iba terminando el bachillerato, ¿no?, en esta transición de todo ser humano, ¿no?, cuando ya iba para la universidad, definitivamente yo me di cuenta, ¿no?, que conocía mucho el Señor, que iba a la iglesia, que servía, pero que en realidad Él no era el Señor de mi vida, ¿no? Eran como yo hacía decisiones que a Él le agradaban, que Él hacía por obediencia, pero tenía esa parte guardadita, ¿no?, donde sí lo hacía, ¿no?, pero yo sé que no está bien del todo, pero tampoco está del todo mal y podemos negociar, ¿no? Entonces, justo cuando iba a entrar, ¿no?, a mi carrera, psicología no era mi primera opción, pero la opción que yo quería, lo quería más por el nombre, por el título, por lo que decían de esa profesión y de esa carrera. Y el Señor poco a poco me fue, digámoslo así, cerrando varias puertas hasta llegar y decirle, me he dado cuenta que quiero manejar o controlar las cosas de esta manera y no sos realmente el Señor de mi vida. Sos el Señor de algunas cosas, pero no de mi vida en total. Entonces en ese momento, ¿no?, yo le dije, literalmente fue como, Señor, perdóname. No, de verdad quiero entregarte la totalidad de quien yo soy, de mis decisiones, de lo que tú quieras y aquí estoy. Entonces digamos que a la edad de los 17, 18 años yo le dije, Señor, tú eres el Señor de mi vida y de aquí en adelante quiero obedecerte, ¿no? Entonces ahí comienza mi relación, ¿no?, a profundidad con el Señor, que si bien es cierto conocía, había escuchado, había estado en la iglesia, pero ya la relación comienza a esa edad, ¿no? Y comienzo ya
a profundizar y a conocerlo y que él me conozca. Aunque yo sé que él ya sabe quién soy yo, no me gusta pensar en esta parte, ¿no? De tú me conoces y yo te conozco y vamos caminando. Y me contaste que no era la psicología tu primera opción, era como tu segunda, tercera opción. Pero cuéntanos cómo es que decidiste entonces adentrarte al mundo de la psicología. Y ese tema es un tema tabú y por eso me ha gustado que lo hablemos, porque normalmente pensamos que, bueno, alguien que está loco va a ir al psicólogo y nada que ver. Vamos a hablar de eso, de que la psicología para nada es para locos, sino que son herramientas que están ahí para poder tomarlas y así ser mejores personas. Así que contame, ¿cómo es que te metiste en el mundo de la psicología? Bueno, la psicología no era mi primera opción, pero mi papá me envió a que me hicieran un examen, ¿verdad? Para ver cuáles eran las carreras que se adaptaban a mi perfil, a mi persona, mis características y todo eso. Y dentro de ellas estaba la psicología, pero yo no tenía mucho conocimiento, ¿no? En sí de la carrera. La había escuchado y sabía que estaba ahí, pero no era algo que a mí me llamara tanto la atención. Entonces, del lado de mi papá, por así decirlo, traigo esta parte, ¿no? De la administración, digamos un poco de las matemáticas. No es que sea la mejor, pero me defiendo. Entonces, esa era la otra parte, ¿no? Esa rama. Y siempre voy a recordar, ¿no? Que mi papá me dijo, inténtalo. O sea, yo sí te veo, ¿no? Yo sí te veo en la carrera, yo sí creo que tenés la personalidad, sí tenés las herramientas. Y era la carrera más cercana, ¿no? En esta parte de salud, ¿no? A la que yo quería llegar. Entonces me dijo, hay muchas opciones, y comenzó, ¿no? A darme información. Está la empresarial, está la clínica, está la de investigación, está la social, está aquí, está allá, Entonces yo dije, bueno, hay muchos caminos, ¿no? Dentro de la carrera, que no es solo lo que creemos o lo que pensamos, sino que hay mucho más. Entonces sí recuerdo haber orado y decirle al Señor, quiero sentir tu paz el primer día que yo ingrese a la carrera para saber que estoy en la carrera correcta, ¿verdad? Y si no es así, pues es el momento adecuado de cambiar. Pero recuerdo haber entrado a la primera semana de mis clases y yo estaba en paz y yo le dije, bueno, Señor, aquí vamos. Él ya era el Señor de mi vida, entonces, Señor, aquí vamos. Y así fue que nos adentramos ya a la psicología y ya en el camino pues fuimos conociendo, adaptándonos y ahí fuimos descubriendo el caminito que queríamos ir trazando. Qué bonito, porque normalmente uno tiene planes y espera que esos planes se realicen, se materialicen, pero a veces Dios tiene como otras opciones y como Él ve el pasado, el presente y el futuro, Él dice, no es por aquí, sino que yo te quiero llevar por otro lado. Pero quisiera que nos contaras, y no es porque seamos chismosos, sino que nos contaras por si alguien está pensando, hey, yo quisiera estudiar psicología, para que conozcan un poquito más de lo que se van a enfrentar. ¿Qué desafíos has enfrentado tú como psicóloga y cómo los has superado? Bueno, uno de los muchos, ¿verdad?, retos es esta parte de la psicología como sus mitos, ¿no? La parte que conocemos de la psicología es la de la terapia, ¿no? O sea, Freud a nosotros nos vino, ¿verdad?, a poner la terapia así en la cara, ¿verdad? Pero hay mucho más. Entonces uno de los retos es ese, es saber que hay más, ¿verdad? No quedarnos hasta ahí. Otra de las cosas que a veces dicen de que uno escoge psicología porque no lleva mate, que no sé qué, eso es mentira. La psicología lleva matemáticas, lleva mucho análisis, ¿no? Si se quieren dedicar a esta área de investigación y todo eso, entonces va incluida, no nos podemos escapar de eso. Y actualmente creo que también es un desafío la sobreinformación de la psicología.
¿verdad? Tenemos esta parte de... y yo digamos que no lucho con ello, pero trato de masticarlo, ¿no? O sea, entramos a las redes sociales y una página aquí, otra página allá de psicología. Haz el test para saber si tienes tal enfermedad y todo eso, y uno empieza a hacer Estas test. son las características y tú puedes ver que de este trastorno, de este síntoma, de aquí, de allá. Entonces, luchar con la sobreinformación, ¿no? Porque se recibe muy fácil, muy masticada ya, ¿verdad? Entonces, y uno desde haberlo estudiado dice, sí, pero no, ¿verdad? O sea, no puedo llegar a esa conclusión tan rápido, ¿verdad? No puedo decir A es igual a B. O sea, tengo que recorrer, ¿no? O sea, mucho para llegar hasta ahí, para tener la seguridad de eso. Entonces, uno de los desafíos también es la sobreinformación que hay hoy en día, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, yo en lo personal, ¿verdad? Trato de ser muy prudente con lo que voy a decir, a quién se lo voy a decir y saber identificar si me lo están diciendo porque descubrí algo y estoy emocionada y te lo quiero contar y quiero escuchar tu opinión, o porque yo creo que ya sé porque vi algo, o porque escuché algo, porque leí algo, ¿no? Porque quiero probarte a ver si es verdad, si tú sabes, ¿no? Entonces uno tiene que aprender, ¿no? A mejor quedarse callado, ¿verdad? Y evitar, ¿verdad? La confrontación, porque no se trata de eso. Entonces, esas son partes de los desafíos, enfrentarlos, como te digo, ser prudente, no también tratar sí como de escuchar y analizar muy bien lo que se está diciendo, en base a qué se está diciendo y decir, sí, es razonable, viene de una buena fuente, y cuando, ¿verdad? Decir no, eso no, ¿verdad? Y ser muy, muy firme en eso. O sea, la cautela debe ser como una herramienta que deben tener los psicólogos, pero ¿cómo integras tu fe en Dios, en tu práctica profesional? Contanos un poquito de tu experiencia. Cuando yo justo estaba comenzando la carrera me hacía esa pregunta y yo decía, soy cristiana y cómo va a entrar la psicología, ¿verdad? O sea, ¿cómo el Señor puede ocupar esto en un mundo en donde hay un montón de tabús o la gente dice muchas cosas? Y recuerdo haber escuchado a alguien que decía, que era psicólogo, que decía, nuestra base como creyentes es la Biblia. Entonces, a la Biblia, por así decirlo, adaptamos la psicología. No la psicología a la Biblia, ¿ya? Porque mi base es la Biblia, ¿ya? Entonces, eso va a ser lo primordial. Y a ello voy a agregar la psicología. Y otra persona decía, no es lo mismo ser un psicólogo cristiano que ser un cristiano psicólogo. Entonces, al principio luché mucho con eso. Y yo decía, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo llegue a todas las teorías más adelante? O sea, las teorías a mí humanamente me dan muchas respuestas. Y yo digo, aquí está, o sea, tiene lógica, no es razonable, científicamente me da una respuesta, aquí es, ¿no? Entonces, batallar con eso y decir, ok, sí puede ser lógico, sí puede ser científico, pero ¿y entonces mis principios? ¿Verdad? O sea, ¿se van a mover o voy a seguir creyendo en lo que no veo? ¿O voy a seguir creyendo en que Dios puede seguir haciendo milagros? ¿Ya? En que esto es una herramienta. Entonces, yo se lo decía a alguien con el tiempo, sí, la psicología para un creyente, ¿verdad? Es muy retante. Es muy retante porque te dan todas las respuestas científicas y lógicas para razonar y decir, sí, por este camino me puedo ir, es fácil y tengo respuesta a todo. Pero nosotros como creyentes sabemos que van a haber situaciones, momentos en los que no le vamos a encontrar respuesta. Y nuestra respuesta va a ser, te he creído a ti, Señor. Y tiene un propósito. Y es bien difícil porque no lo vemos, ¿verdad? Sino que solo lo creemos. Entonces,
ahí viene, ¿no? Esa lucha. Entonces, caminé mi carrera, ¿no? En base a mis convicciones, en base al Dios en el que yo creo, y pude irme adaptando, ¿no? Saber en qué momento, cuándo y dónde, ¿verdad? Ser esta parte profesional y ética de, ok, estamos tratando, estudiando, ¿no? Esta corriente, y en base a esto tengo que sacar un reporte, tengo que hacer algo, pero ya en la vida real, ¿verdad? Saber cuándo puedo no hablar de ese Dios a la otra persona del que yo creo, ¿no? Y cuando realmente no hacerlo, porque eso también es prudente en ocasiones. Entonces, en el camino va uno, ¿verdad? Ahí aprendiendo. Entonces, mi base es la Biblia y luego va la psicología. Interesante. Y me gustaría que ahora habláramos o exploráramos el tema de la salud mental, porque es un tema que ahora se está volviendo como muy sonado, pero de repente tenemos quizás como un poco de desconocimiento o tenemos tal vez conceptos que no son. Entonces, ¿qué es la salud mental y también cómo la podemos conectar con la vida espiritual? O sea, porque no sé si las dos cosas están interconectadas o están divorciadas completamente. Contanos un poco más desde tu expertise. La parte de la salud mental tiene pues que ver mucho, ¿verdad? Con todo el conocimiento que nosotros tenemos o hemos adquirido. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo, verdad? Adapté yo la manera, la forma en que se muestra el enojo. ¿Cómo adapté yo la forma, la manera en cómo se muestra la alegría? ¿Ya? O cómo yo aprendí, ¿no? Aún sin ser consciente de cómo me puedo molestar yo, o cómo no me puedo molestar yo, qué puedo decir yo, qué no puedo decir yo. Entonces, la salud mental es mucho, literalmente esta parte física, digámoslo así, del cerebro, pero es más el conocimiento que se va adquiriendo, ¿verdad? Entonces, esto de todo lo que captamos desde chiquitos, ¿verdad? Chiquitos somos una esponjita, ¿no? Y cuando ya comenzamos a tener un poquito de conciencia o de razonamiento de las cosas, nos cuestionamos. Y cuando estamos adultos comenzamos a preguntarnos, ¿dónde aprendí esto? ¿O de quién aprendí esto? O de repente a mí me ha pasado que yo digo, estoy haciendo lo mismo que vi hacer a mi mamá. O sea, años después, claro. Sí, automáticamente lo hago y yo digo, sí, esto lo hacía mi mamá y yo lo estoy haciendo ahora, ¿no? Comenzamos a razonar y a pensar en eso. Entonces, la salud mental tiene mucho que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, e incluso tiene que ver con el cuerpo físico también. No podemos aludir la parte espiritual a una tan sola cosa, ¿verdad? Es integral, tiene que ver, ¿no? Todas nuestras áreas, por así decirlo, como humanos. Entonces, ¿tiene relación con la espiritualidad? Sí, pero no es el todo de la espiritualidad. Sí tiene relación, ¿verdad? Somos conocedores que si como humanos nos ponemos a escuchar música triste, pues de repente comenzamos a extrañar a alguien y me siento mal y comienzo a recordar y me da nostalgia, ¿no? En estas fechas donde hay vientos navideños, lo sentimos y recordamos. Muchos dicen, cuando yo estaba en el cole que me tocaba madrugar, eran estos vientos con el frío y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque la parte física de nuestro cuerpo que siente nos lleva mentalmente a esa temporada. Los olores, a veces, este olor me recuerda a mi mamá, o este olor me recuerda que en la casa ocupaban ese desinfectante, o este olor me recuerda que mi abuela cocinaba no sé qué. Entonces nos lleva mentalmente otra vez hasta esa parte. Entonces sí tiene relación. Entonces y comenzamos a recordar, comenzamos a sentir la nostalgia, o noté el recuerdo de alguien que
falleció, decimos, ay, yo hacía tal cosa con tal persona, y nuestras emociones comienzan también, ¿no? a sentir tristeza, nostalgia, entonces está relacionado. Entonces, si abonamos mucho alguna emoción, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces ahí es donde decimos, me siento así o así, y a veces no sé de dónde, o lo asociamos a otra cosa que probablemente no esté relacionada. Andrea, desde tu experiencia, ¿qué mitos has escuchado tú acerca de la salud mental en los círculos, ya sea cristianos o religiosos, como lo quieras llamar, y que vos decís, ¿por qué piensan así? ¿Cómo podemos desmentir esos mitos? Bueno, uno de esos mitos, ¿verdad? Uno es como la parte de ir a terapia, ¿verdad? De ir a terapia, porque entonces no confiamos que el Señor lo puede todo. No, o sea, no está buscando una ayuda humana cuando el Señor lo puede todo, cuando Él es capaz, ¿no? Esta parte de la parte de la ansiedad y la depresión, que es muy delicada, es como hay algo que no estás haciendo que te está causando eso, o hay algo que has dejado de hacer relacionado, ya sea ir a la iglesia, no orar, no leer la Biblia, que entonces te tiene en este estado de ánimo. Anda en la carne, hermano o hermana. Sí, o sea, no has venido mucho tiempo a la iglesia o estás escuchando mucha música de esto y entonces por eso ya no quieres venir, o por eso te sentís triste, o que no, específicamente no, ¿verdad? Esta parte, ¿no? De la depresión y la ansiedad tiene mucho que ver, a veces con un desbalance neuronal, ¿verdad? Wow. De un desbalance, ¿no? Que uno a veces no lo comprende. O sea, realmente las personas dicen, es que no me quiero levantar. No quiero, y es porque tu cuerpo mismo no tiene la energía necesaria para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque está ese desbalance, y para eso necesitamos ayuda. Puede ser de algún medicamento, ¿no? Que nos ayude a nivelarnos para poder levantarnos y continuar con el día cuando son el grado, ¿verdad? de ansiedad o depresión es muy alto, lo necesitamos. Entonces, mitos, ¿no? Que comienzan por esa parte, ¿no? De hay algo que no estás haciendo, ¿verdad? ¿Qué te está provocando eso? ¿Cómo desmentirnos? Una de esas cuestiones, pues, en este caso, en el mío, ha sido como saber que no es todo, no es todo, ¿verdad? Somos seres humanos, somos seres relacionales, y muchas veces esos problemas, ¿no? Pueden prevenir de un desbalance, como yo digo, químico. Pero si no es algo que tiene que ver con tu cerebro, con ese desbalance que puedas equilibrar con el medicamento, entonces vamos a opción 2, que es lo que tú estás viviendo. Puede ser que sea algo familiar, puede ser que algo personal, puede ser que sea algo emocional, que no has logrado, digamos, como manejarlo, no porque no hallaste cómo hacerlo. Entonces, ir poco a poco, ¿verdad? En cada área descifrar de, ok, en esta área con mi familia estoy bien, no es esto. Con esta área relacional con mis amigos estoy bien, no es esto. Ya fui a un médico y a mí hice chequeos, estoy bien, entonces no es esto. Y vamos descubriendo poco a poco qué puede ser, pero no es el todo, ¿verdad? Sino que estamos conectados con muchas partes humanas, entonces ahí es donde vamos encontrando poco a poco. La salud mental definitivamente es bien amplia, incluso según lo que voy escuchando de parte tuya, o sea, hasta puede repercutir quizás hasta en nuestro cuerpo, es decir, hay cosas que no las hablamos o no las trabajamos, entonces de repente incluso puede repercutir en alguna enfermedad o algo que nos está pasando en el cuerpo. Sí, la verdad que referente a esto, ¿verdad? Yo el año pasado tuvimos pues con mi esposo una situación de salud en donde, por así decirlo, directamente era él, ¿no? Quien
el afectado, pero yo también descubrí en el camino que a mí también me estaba afectando. Todo humano frente a una situación tiene un estado de alerta. Este estado de alerta es como lo dice, tú estás pendiente de los sonidos, de los olores, de las palabras, de las voces, ¿no? De los movimientos, de si algo se ve raro, qué es, si algo no sucedió, por qué. Entonces el estado de salud de mi esposo a mí me llevó a ese estado de alerta, ¿no? Yo estaba pendiente de los movimientos, de los sonidos, de las horas incluso, pendiente de está bien, no está bien, falta algo, te sentí bien, de cierto tipo de luces, no te incomodan, te sentí bien, o ciertos movimientos o acciones que él hacía, yo decía quizás se siente mal, no está bien, o qué va a pasar, ¿no? Entonces el resultado de eso físicamente para mí fue que mis defensas se bajaron. Entonces yo comencé a padecer mucho de gripe. Entonces todos los meses me enfermaba de gripe. Y yo normalmente no me enfermo mucho. Entonces llegó el punto en que yo me senté y dije, ¿por qué me estoy enfermando mucho de gripe? Esta ya es como la cuarta, quinta vez que me enfermo. El mes pasado o hace 2 meses lo mismo y no me recupero. ¿Qué está pasando? Y entonces me percaté que cuando mi esposo sufría esta situación de salud, a los días yo recaía con la gripe. ¿Por qué? Porque toda la energía de mi cuerpo estaba concentrada en escuchar, en oler, en ver, en saber, en estar pendiente. Y mi defensa se había ido para abajo y me enfermaba rápido de la gripe. Rápido, pero rapidísimo. Y me costaba recuperarme. Cuando yo descubrí esto, entonces comencé a tomar medidas. A medida de decir, ok, ¿qué necesito yo para saber que todo está bien? Ok, necesito saber que esto, digamos que se tomó su medicamento, ok, que ya llegó con bien a su trabajo, ok, que él ya cumplió con lo que tenía que hacer, que hemos estado, ejemplo, comiendo bien, ok, todo eso está bien, sí, ok, entonces todo está bien. Y ya mi cuerpo, mi mente automáticamente bajaba y ya no vivía tan pendiente de todo. Y entonces comenzó a disminuir esta parte de estarme enfermando. Entonces hay relación, ¿no? O sea, uno cree que no, o incluso niveles altos de estrés, tu cuerpo puede ser que tú comiences a sentirte mal digestivamente, haya muchos dolores de cabeza, o incluso a nosotros las mujeres hormonalmente comiencen a salirte, ¿no? Esa parte de los granitos en la cara o en otra parte del cuerpo. Aunque tú digas, no, estoy bien, lo estoy manejando, tu cuerpo te está dando alertas y te está diciendo, no, aquí hay algo, aquí hay algo. No, uno dice, hay un dolor de cabeza, me voy a tomar una pastilla, pero puede ser que tu cuerpo te esté diciendo, no. O me falta café, decimos, y tal vez no es eso. Y no es eso. Sí, entonces, y tendemos a buscar la solución rápida. Entonces la solución rápida es, me voy a tomar el café porque me hace falta. Me voy a tomar la pastilla, ¿no? No, es que me voy a hacer una limpieza facial porque por eso tengo la cara irritada o qué sé yo. Porque es la respuesta rápida. Porque la respuesta que nos lleva a entenderlo, a comprenderlo, es más largo el camino. Porque para eso necesito tomarme tiempo. Yo me tuve que sentar y pensar, ¿por qué me estoy enfermando tanto? Y comenzar a echar la historia para atrás, ¿va? Y decir, ok, aquí me enfermé, aquí. ¿Por qué me enfermé? ¿Qué pasó en este momento para que yo me haya enfermado? Pero me tomó tiempo llegar a descubrirlo. La opción rápida las primeras veces fue meterme pastillas, meterme inyección, tomar té, que limón, que no sé qué. Pero me seguía enfermando. Hasta que yo dije, ok, ya entendí por qué me enfermo. Ya entendí de dónde proviene que a mí se me bajen las defensas, ¿no? Entonces, pero eso lleva tiempo. Y lleva a ser consciente. Consciente de decir, me estoy enfermando mucho.
o consciente decir, tengo muchos dolores de cabeza, esto no es normal. Porque el dolor de cabeza no es normal, el dolor de cabeza de por sí ya te está dando una alerta de algo me está haciendo falta. Ya sea comida, ya sea el estrés, es una alerta de algo, no va a aparecer solo porque sí. Y así a veces es con el cuerpo, no me está doliendo mucho el estómago, o en ocasiones puede pasar como tengo gastritis, yo nunca he padecido de gastritis, ¿en qué momento apareció? No, pero es tu mismo cuerpo intentando, por así decirlo, equilibrar tus emociones, ¿no? Ya sea un miedo, ya sea un estrés, ya sea una frustración, ya sea una tristeza, ya sea que algo no salió, un cambio repentino. El cuerpo lo que va a hacer es sacarte adelante y va a ocupar todos los recursos que necesite. Y si en ese momento tu salud mental, ¿verdad? La tristeza con la que tú estás, no podés porque tenés que seguir el día a día, tu cuerpo lo va a tener que sacar de alguna manera. Y ahí comenzamos con esta parte de los síntomas, que me duele, que tengo aquí, que tengo allá por tanto tiempo. Yo tengo un caso muy cercano, ¿verdad? De la pérdida de una persona y comenzó a padecer. Este examen sabe mal, este otro examen sabe mal, este otro examen aquí y allá. Y llega un punto en que le pregunta al doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo va su proceso de duelo? ¿Cómo está llevando su duelo? Y ella dice, no puedo. No, o sea, no puedo. No, siento que si comienzo a llorar, no paro de llorar. Entonces, como no quiero llorar, ocupo eso en otra cosa. Pero mi cuerpo necesita en alguna medida sacarlo. Entonces, sí es algo integral. La salud mental es algo integral. No solo es lo que yo pienso, no solo es lo que yo siento. Uh-huh. Hay que ver también lo físico. Yo leí en un libro, que por cierto se lo vamos a poner en pantalla, de Alejandra Sura, está buenísimo y habla acerca de las emociones, que muchas veces en los círculos religiosos o cristianos, digámoslo así, a veces tendemos a como estigmatizar ciertos sentimientos o decimos, no, esto es pecado, no lo puedo sentir. Y a veces, como tú lo decías, o sea, en el caso de las mujeres es hormonal. O sea, los sentimientos o las emociones no hay que reprimirlas, y cuando empezamos a reprimirlas es cuando ya el cuerpo empieza a hablar, porque nosotros las estamos reprimiendo y las emociones tenemos que sacarlas. Claro, deben de estar controladas bajo el Espíritu Santo, ¿no? De eso trata el libro, y muy bueno, es una lectura recomendada porque ella lo aborda desde el punto de vista bíblico y cristiano. Y me encanta que ella usa un ejemplo y es el de Jesús. O sea, por ejemplo, cuando él se enoja y empieza como a chilillasear a todo el mundo, ¿verdad? Porque le estaban agarrando la casa de Dios como centro de cambio, como centro de negocio, y él empieza a botar ahí los canastos y todo el mundo. Entonces él en ese momento tuvo enojo, pero no es que Jesús era enojado, sino que en ese momento determinado algo lo movió a molestarse y lo manifestó. Entonces, obviamente también nosotros como seres humanos hay algunas emociones que las vamos a tender a minimizar, pero tenemos que aprender a sentirlas. O sea, no es pecado que sintamos las emociones, y con el enojo la Biblia nos dice, o sea, se pueden enojar, pero no es que van a vivir enojados, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces me encanta este ejemplo que usó Alejandra Sura, porque es lo que nos pasa a todos los seres humanos. O sea, si vas en el tráfico te vas a molestar porque alguien se te metió de repente, y no es malo que te enojes, lo malo es que digamos, querás hacerle daño a la otra persona, ¿verdad? Pero no es malo que te enojes, sino que te sepas controlar, pero no que reprimas las emociones. Uh-huh. La verdad es que las emociones, ¿verdad? Nosotros creemos que las conocemos. Sabemos cómo se ve la alegría, cómo se ve la tristeza, cómo se ve el enojo. Incluso a los niños, tú te puedes fijar. Le decís, haga cara feliz, haga cara enojado, está llorando. Uh-huh. Esas son las emociones físicas o las representaciones que nosotros tenemos de las emociones. Pero realmente yo, en mi caso Andrea, sé
cuando realmente estoy enojada y por qué estoy enojada. Ujú. O yo estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Ya? ¿Qué me llevó a esa emoción? ¿Ya? La frustración. O sea, la frustración es no, algo que no me salió y me molesto. Sí, pero la frustración también puede ser como perdí algo que necesitaba, ¿no? O la frustración de no logré hacer esto en el día que tenía que hacer, ¿no? O sea, las emociones tienen que ver con lo que nosotros hacemos. Si yo las sé reconocer, voy a lograr manejarlas. Si no, ellas me van a manejar a mí. Y entonces salen dañadas otras personas, ¿ya? Porque puede ser que yo haya salido de mi casa enojada. Un ejemplo, con mi esposo. Y llego a mi trabajo enojada. A desquitarte con todo el mundo. Sí, entonces le hablo mal a mi compañero. O entonces llega una persona y, ajá, ¿qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Para cuándo lo quiere? Ah, vaya, esta manera se lo va a dar. Pero no tiene la culpa. No me puedo desquitar. Pero si yo salgo de mi casa enojada con mi esposo y digo que estoy enojada y esto me enojó. Esto me enojó. ¿Por qué me enojó? Ah, me enojó porque se hizo así, así, así. No tenía que ser así. O me enojé porque le dije que me dejara las llaves del carro ahí y él las dejó donde él quiso. Un ejemplo. ¿Ya? Entonces me molesta. ¿Por qué? Porque puede ser que signifique el tiempo, buscarlas y qué sé yo, tantas razones. Pero llego al trabajo y digo, ok, estoy enojada. Llego a mi trabajo y es como, hola, buenos días, ¿cómo está? Que no sé qué. Sí, ahorita la atiendo, porque no tiene la culpa la otra persona, ¿ya? Entonces, pero si yo me hubiese quedado con mi enojo, era como, buenos días, bien, ¿usted qué quiere? ¿Cómo va? Entonces, no domina, ¿no? Wow. Y entonces también dañamos a la otra persona y la otra persona dice como, bueno, se levantó de mala, se levantó con el pie izquierdo. O no ha desayunado, ¿verdad? O esta frase que es como, anda en su periodo. Ya, o sea, ¿me entienden? Es como, ¿no? Pero es importante conocer las emociones y cómo yo las vivo. Cómo yo sé que estoy triste o qué sé yo lo que me ha causado la tristeza. En esa medida yo voy a saber qué hacer con ellas. ¿Ya? Dónde, por así decirlo, dónde ponerlas, ¿no? O en este caso, como tú decías, como decirle, Señor, estoy enojada. Ayúdame a no eliminar al creyente o a la cristiana que está a la par mía. Ay, Señor, ¿verdad? Como dame la paciencia, dame el dominio propio, por favor. Entonces, pero sé cómo me siento. ¿Sí? No decirle, Señor, estoy enojada, por esto me enojé. Ayúdame a tener dominio propio. O Señor, estoy triste, estoy muy triste porque esta situación me sobrepasa y no sé qué hacer, ya hice aquí, ya hice allá, hice lo esto, hice lo otro, y me siento triste, Señor. Y no, o sea, y es como, si quiero tomarme aquí el tiempo, pero no puedo porque tengo otras obligaciones, pero aquí está mi tristeza. Aquí está lo que yo siento. Ya que hablas de la tristeza, por ejemplo, Jesús se sintió triste cuando falleció Lázaro, aunque él sabía que lo iba a resucitar más adelante, pero cuando le avisaron de que su amigo Lázaro había muerto, o sea, en su corazón hubo tristeza. Y me encanta, o sea, esa parte de Jesús que nos enseñó que había que sentir ciertas emociones, pero también había que controlar lo que tú decías, o sea, hay que dejar que las emociones se manifiesten, pero no vamos a dejar que nos controlen, sino que nosotros vamos a saber controlarlas. Qué interesante, Andrea, todo lo que nos has dicho. Y es bien curioso porque si te das cuenta, la Biblia menciona la palabra tristeza. Lo que tú dices, hubo tristeza en su corazón, ¿no? Menciona la emoción, le da nombre a la emoción, ¿ya? Entonces, porque pudo haber dicho como Jesús vino y se puso a llorar y se tiró al piso y salía agua de sus ojos. Entonces uno dice, ok, estaba llorando y estaba triste, ¿ya? O otra persona en su enojo se pone a llorar, ¿no? De su enojo. Entonces, si yo relaciono que se pone a llorar por enojo, entonces yo puedo decir, entonces quizás Jesús se enojó porque Lázaro se murió, ¿ya? Puede haber sido una excepción, pero la Biblia es muy específica y dice hubo tristeza en su corazón, ¿ya? Entonces, la Biblia en eso tiene cuidado, ¿no? Te dice
esto es una tristeza, esto es una alegría, ¿no? Cuando David ganaba sus batallas, el pueblo se alegraba, cantaba, regocijaba. Entonces te da las expresiones y te dice era alegría, estaban celebrando una victoria, ¿no? Entonces hacen eso. Creo que la Biblia tiene esos detallitos que si les prestamos atención decimos, claro, están ahí, ¿no? A eso le hay que prestarle un poquitito de atención, una lupita y decimos, ahí está. Ahora quiero que abordemos, y ya para ir finalizando, porque el tiempo se nos ha ido volando, pero esta plática ha estado súper interesante y nutrida, y el tema de ahora en día es la ansiedad y la depresión, y normalmente hasta los normalizamos y decimos, no, es que yo soy ansiosa y pues ni modo, así soy, va. Pero en realidad hay herramientas que nos pueden ayudar a poder como controlar también ese tipo de problemas que está enfrentando el mundo, todo el mundo, porque vivimos en una sociedad que todo lo queremos ya, vivimos en una sociedad donde estamos como a 1000 por hora y ya no disfrutamos las cosas, sino que empezamos a vivir como ya por vivir y por hacer las cosas así como programadas, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar la ansiedad y la depresión desde una perspectiva cristiana o una perspectiva bíblica? Lo que tú decías es cierto, vivimos en modo automático, ¿verdad? En modo automático, me levanto, me cambio, me levanto, me baño, me cambio, desayuno, hago la comida, me meto al tráfico, llego a la oficina, hago aquí, hago allá, hago lo otro, la hora del almuerzo, como, regreso a la oficina, salgo, llego a mi casa, ceno y me dormí. Y vuelvo al siguiente ritmo el otro día. Y vamos así, ¿no? Entonces, esta sobreinformación, ¿no?, nos ha llevado a lo que tú decías. Veo una publicación y me dice que la ansiedad es porque siento mi cuerpo comienza a sudar helado, porque mi corazón se agita, porque comienzo a tener muchos pensamientos, ¿no? Y me comienza a dar ciertas características que, si bien es cierto, puede ser que se muestren, pueden haber otras que no. Alguien cuando tú te vas a cruzar la calle, eso te da una ansiedad express de tengo que ver si viene lejos o no viene lejos y tengo que caminar rápido, ¿verdad? O tengo que correr. Pero si tú te percatas en esos segundos, tu cuerpo suda helado, tu corazón se agita y estás pensando, corro o no corro. No, ese es por así decirlo, un micro momento de ansiedad, ¿no? Por algo que vas a hacer. Entonces, la manera fácil de darle respuesta a lo que yo siento es ponerle un nombre y le pongo ansiedad. O a que me siento mal, a que no estoy de ánimo, a que estoy muy triste, a que algo me pasó. Como la manera rápida de darle un nombre es depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en lo rápido, en lo express. Quiero algo que me diga ya qué es lo que tengo. Y como no sé qué es lo que tengo y estas descripciones encajan, entonces le voy a poner ese nombre, ¿ya? Entonces, hasta para eso somos rápidos, ¿no? Entonces, lo que tú decías, yo he escuchado a personas que dicen, yo vi tal cosa y creo que tengo un TDAH, porque esto y lo otro. Y entonces yo lo vi en TikTok y esas características se parecen a lo mío, que no sé qué. Entonces yo digo, implica más que solo un par de características, ¿verdad? Pero yo leía algo y me gustaba un montón y decía, esta manera a veces de nosotros los humanos de ponerle un nombre es más rápido que venir y buscar de dónde proviene. No, yo puedo decir, no, es que no sé, sufro de hiperactividad. Entonces no me puedo estar quieto, no puedo parar, no puedo hacer aquí, no puedo hacer allá, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Tengo que estar siempre ocupado y no sé descansar, ¿no? Porque tengo mucha energía. Pero la solución rápida es ponerle un nombre, ¿ya? Y entonces yo digo, bueno, soy así. Lo largo es venir y sentarme y decirme, ok, ¿por qué no puedo parar? ¿Por qué no puedo sentarme y hacer las cosas despacio? ¿Por qué no puedo disfrutar de esto y lo otro? A mí me llamaba la atención y decía, últimamente para la sociedad es más fácil ponerle un nombre
a tu pecado que decir el nombre de tu pecado. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, y no quiero que nadie se vaya a sentir mal por esto y que no se vaya a malinterpretar, pero la gente puede decir, no, es que tengo esta parte social, estrés, ¿no? Social, y me cuesta relacionarme con las personas, ¿no? Y entonces por eso, un ejemplo, por eso solo voy a la iglesia, un ejemplo, recibo y me voy y no convivo, porque me da ansiedad social. Ya no puedo estar con mucha gente, ¿verdad? Pero la manera fácil de escapar, de relacionarte con las personas, de conocerlas, es salir y decir que tenés ansiedad social y por eso no te puedes quedar. ¿Ya? Pero si nos vamos a la Biblia nos dice que una parte fundamental de nosotros es congregarnos. Vivir en comunidad. Exacto. Entonces, pero ¿cómo voy a llegar hasta ahí si la parte rápida es decir que tengo ansiedad social y me voy? Y así, o sea, así soy y ni modo. Exacto, ese es el punto. Es que así soy. Y como así soy, con esa ansiedad me van a aceptar. Pero si tú comienzas a hablar mal de mí, entonces sos un mal cristiano. Porque estás hablando de mi padecimiento. ¿Ya? Entonces nos vamos por ahí. Entonces es bien delicado porque comenzamos, por así decirlo, a disfrazar. Hay personas, perdón que te interrumpa, que por ejemplo dicen, me miraron mal, entonces me voy de esta iglesia porque alguien me miró mal, tal vez la persona es visca o de repente estaba viendo para otro lado, pero todo lo tomamos personal, o sea, a veces somos unas personas que todos pensamos que los demás están hablando de nosotros, nos están viendo y mejor me voy de aquí y ya no los quiero ver, o sea, y es bien tremendo, ¿no? Sí, no, y la respuesta rápida es, bueno, me cambio de iglesia. Uh-huh. Pero a nosotros los cristianos, los creyentes, nos debe de llevar donde el Señor y arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces, como buscamos la respuesta rápida, me voy, ¿no? Pero la respuesta que lleva más tiempo, la que es obedecer al Señor, es llegar y decirle, Señor, quizá yo lo estoy tomando mal, Señor, ayúdame a ser amigos o dame amigos, ¿no? Tenemos esta parte de, claro, el Señor no va a venir y te va a decir, ¡pum!, amigos, y te van a poner 4 personas alrededor. No, eso lo tenés que crear llegando a la iglesia un poquito más temprano, saludando a más personas, saliendo un poquito tarde, yendo a una actividad de la iglesia, pero eso requiere tiempo. Y esfuerzo. Es otro proceso, esfuerzo. Entonces la respuesta rápida es, de esto padezco, ¿no? O esta parte que la podemos llamar, retomo ansiedad social, porque muy probablemente yo tuve una mala experiencia y a mí me perdí la confianza en alguien, o a mí me dañaron sin saber que me estaban dañando, o hablaron mal de mí y a mí me causó mucho daño. Tuve alguna situación que lo que no quiero es enfrentarla y solucionarla, entonces le pongo esta parte de ansiedad social y ya no me relaciono con nadie, y entonces lo van a aceptar porque le he puesto este nombre, ¿no? Entonces muchas veces eso es lo delicado de esta parte, de esta sobreinformación que tengo, de estas características que tú entras a Instagram y te vas a encontrar con una cantidad de cosas. Yo me quedo admirada incluso de personas que terminan lucrándose de esto sin ser profesionales, sino que yo pasé, hice esta terapia y me funcionó y a todos les va a funcionar. Error. Somos tan diferentes que no nos va a funcionar igual. Eso del coach profesional, ¿verdad? Y tal vez no es profesional. Sí, porque muy probablemente lo que a ti te funcione no me va a funcionar a mí, porque somos diferentes, porque hemos crecido diferentes, porque tenemos perspectivas diferentes, porque tenemos maneras diferentes de hacerlo. Entonces, este anillo tiene una medida que muy probablemente a ti no te va a quedar. A alguien más no le va a quedar, pero es justo y exacto a mi medida. Entonces yo sí me lo puedo poner, a mí sí me funciona. Algo así es a veces las herramientas de la psicología. Hay muchas herramientas,
pero no quiere decir que la misma que te funcione a ti me va a funcionar a mí. Entonces queremos lucrando diciéndole a la gente, intentalo, probalo, hacelo, y no es así. Entonces debemos de tener mucho cuidado nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes, ¿no? De si realmente es algo, por así decirlo, que padezco, o simplemente estoy disfrazando mi pecado, porque no lo quiero aceptar, porque no quiero reconocerlo. ¿Por qué? Porque humanamente, o a nosotros como creyentes, nos hace sentir avergonzados, porque a nadie le gusta decir, ay, yo me equivoco en esto. Es mentira, es mentira. Pero el Señor a eso nos llama a nosotras. Arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros errores. Y decir, así se llama, me equivoqué. ¿No? Pero lo bueno es que podemos ir delante de Él. ¿No? Y la otra parte, lo que tú decías, es importante la comunidad. ¿No? Yo recuerdo que alguien me dijo una vez, es necesario echar raíces en una iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso te permite tener una comunidad, que cuando tú tengas alguna situación puedas recurrir a ella, ¿no? Lleva tiempo hacer relaciones de amistad y todo, pero eso nos permite ser parte de algo. Todo humano quiere ser parte de algo, ¿no? De algún grupo de fútbol, de algún grupo de básquet, de algún grupo de jugadores de videojuegos, algún grupo de psicólogos, algún grupo de comunicadores. Nos gusta sentirnos parte de algo, ¿no? Esta comunidad nos da eso, ¿verdad? Sentirnos parte de algo, tener amigos que nos puedan ayudar, conocernos, diferentes oportunidades y apoyarnos. Todo humano necesita relacionarse de una u otra medida. Entonces es importante conocernos, darnos a conocer también, ¿verdad? Es difícil a veces abrirnos, darnos a conocer, creemos que con este grupo de personas no, pero probablemente sea una buena oportunidad para conocer a alguien más, ver las diferencias que tenemos y decir, bueno, yo pensaba diferente, pero no, también es una buena opción, es una buena tipo de respuesta, o puede ser que sea algo bueno, a mí no me funcione, pero muy probablemente un ejemplo, algo que tú me compartas, le puede funcionar a otro comunicador que yo conozca, ¿no? Algo que yo te pueda compartir, le puedo funcionar a otra persona que lo necesite, ¿no? Pero necesitamos relacionarnos y crear esos lazos de confianza donde yo puedo decirle a una persona, esto me pasa, esto siento, ¿no? Y que nos puedan ayudar. Es un aprendizaje. Decirlo, así me siento o esto siento estando dentro de la iglesia, llegar y decir me siento triste, llegar y decir me siento muy preocupada, o llegar y decir quiero llorar y poder hacerlo sin nosotros decir, sin querer reaccionar. Somos muy reactivos, no como si está llorando tengo que decirle algo y ¿qué le digo? No, está enojada, ¿cómo hago para que no esté enojada? ¿No? Buscamos siempre como apagar, ¿no? Y a veces solo necesitamos estar ahí y escuchar. Necesitamos estar ahí y abrazar al que está llorando. Necesitamos estar ahí y sentarnos y guardar silencio. A veces a nosotros nos incomoda el silencio como humanos. Siempre tenemos un ruidito atrás, la televisora, el celular, la música, la radio, cualquier otro tipo de bulla. Pero cuando todo está en silencio, nos asusta. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Porque no estamos acostumbrados. Entonces así es a veces cuando uno dice, solo sentarte y acompañar. Nos cuesta porque internamente estamos como, ¿qué le digo? ¿Qué hablo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y comenzamos a buscar y simplemente a veces necesitamos estar ahí. Y eso también es algo que se aprende en el camino, ¿no? Increíble. Wow. Todo lo que nos has compartido definitivamente va a ser de mucha ayuda. Y así rapidísimo, como un brochazo, un pincelazo, ¿cómo podemos mantener una buena salud mental, emocional, como lo quieras llamar? Bueno, uno, ¿verdad?
Como cristianos es importante la comunidad, tener amigos, hablar. 2, prestémosle atención a nuestros síntomas. ¿Por qué mucho dolor de cabeza? ¿Por qué me da mucha hambre? ¿Por qué no quiero comer? ¿Por qué me salen tantas espinillas? ¿Por qué me enfermo tanto? No, ¿verdad? ¿De dónde proviene eso? Es algo saludable, ¿no? Creemos disciplinas. A mí me gusta llamarlo así, disciplinas, ¿no? Disciplinas de ir a la iglesia, disciplinas de salir con mis amigos de la iglesia, la disciplina de tomarme un tiempo y leer la Biblia, ¿sí? Todos trabajamos, tenemos días laborales exhaustos, pero tomarme un sábado, 1 hora y leer la Biblia, ¿no? Algo que me nutra, que me haga recordar quién es Dios y quién soy yo para el Señor, ¿no? Porque en este ritmo de vida pasan tantas cosas que se nos olvidan. Yo puedo pasar todo el día y digo, no, sí, Señor, yo sé que soy tu hija. Sí, soy su hija, pero como su hija, ¿qué dice? ¿Qué características dice el que ve en mí? ¿No? No, sí, Señor, yo confío en ti. Sí, yo confío en ti, pero yo quiero encontrarle ya solución a este problema. Pero yo confío en ti, Señor, ¿no? Tomarnos este tiempo. Y lo otro, hay una, pues en la iglesia, ¿no? Nosotros le llamamos como rendición de cuentas, como contarte cómo estoy, contarte con qué estoy batallando. Y también es importante compartirlo con los demás. Decir, tengo esta preocupación. Muy probablemente no podemos hacer mucho, pero ya hicimos mucho bien con escuchar la preocupación de la otra persona, porque ya salió, ya se quitó un peso. Entonces, nosotros a los días podemos decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con esto? Darle un seguimiento. Darle un seguimiento, ¿no? Me acuerdo de, esto pasó, ¿no? O, me dijo esto tal día, o me mencionó tal cosa, ¿no? Prestar, ¿no? Como esa atención. Y en cuanto, digámoslo, a esta parte de ir a terapia, la terapia es una herramienta, ¿no? Es una herramienta para conocernos, para lograr distinguir nuestras emociones, dónde aprendimos a reaccionar así, si es la manera correcta, si hay otra manera de hacerlo, ¿no? Cómo yo realmente creo que muestro mi enojo, ¿no? Realmente es como enojando la cara y frunciendo el ceño y estoy enojada, o realmente es como distanciándome, puede ser de las personas, poniéndole la ley del hielo a alguien y no hablarle porque entonces evito decir algo o hacer más grande el problema, ¿no? Entonces me da las herramientas para no hacer esto porque daño a otra persona y me daño a mí. Entonces, ir a terapia, si pueden, vayan, ¿verdad? Vayan, háganlo, es sano, ¿verdad? Pero no dejen de congregarse, no dejen de ir a la iglesia, no dejen de estudiar la Biblia, porque la terapia no sustituye al Señor, no lo va a hacer, nos va a dar herramientas, pero tenemos que seguir, ¿verdad? Nutriéndonos de la Biblia, con los amigos, escuchando consejos, ¿no? Y teniendo mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que leemos de la psicología. Tener un conocimiento está bien, nos puede funcionar, pero eso no nos hace expertos. Entonces, para cuidarnos de ir ahí diciéndote que puedes hacer aquí, puedes hacer allá, esto, lo otro, no podemos dar nuestra opinión, pero se trata de la vida de alguien más. Entonces tenemos que ser también muy cuidadosos en eso, porque para el Señor es importante nuestra vida. O sea, Él pagó el precio de su Hijo por nuestra vida. Yo no puedo ir ahí solo porque creo que sé, sino que tengo que también ser prudente y cuidar esta parte emocional de mi hermano y la parte mental de mi hermano. Si yo sé, un ejemplo, yo no puedo hacerle una broma a alguien pesada porque se enoja muy rápido. Unos lo agarran de chiste y entonces lo hago más. Sí, pero para la persona que lo vive no es cómodo. No es divertido.
No es divertido, puede dañar su autoestima. Entonces tengo que ser muy prudente y o ya no le sigo, o veo de qué manera bromeo, o identifico con quién bromear así y con quién no. ¿Verdad? Que también eso tenemos que tener cuidado. Tacto. Entonces, hay maneras, no le tengamos miedo, sí filtremos lo que leemos y escuchamos. No dejemos de ir a la iglesia, no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de congregarnos, porque es importante. El Señor por algo dejó la comunidad, por algo Él tenía 12 discípulos. No podía Él solo, necesitaba a sus discípulos, necesitaba convivir con ellos, compartir con ellos la mesa. Para Él era indispensable, fue el ejemplo que nos dio. Entonces no podemos solos, necesitamos a los demás y estamos para servirles en lo que podamos. Y gracias por la invitación. Andrea, qué increíble plática hemos tenido. Ha sido de verdad mucha información importante y que yo sé que nuestros oyentes, los que nos ven también por YouTube, van a apreciar, porque en ningún momento la psicología va a quitarle lugar a lo espiritual, sino que puede servirnos de una herramienta para saber identificar las emociones o ciertas cosas, ciertos patrones de conducta. Y es importante que nos dejemos ayudar, porque a veces pensamos que nosotros podemos, digamos, arreglar algo y no, necesitamos ayuda, necesitamos consejería. Claro, ninguna cosa va a quitarle lugar a la otra. La consejería es importante y por otro lado también ir a terapia es importante. Así que no dejen de hacer o no sustituyan una por la otra, sino que a las dos préstenle mucha atención. Y bueno, gracias de verdad a ustedes, amigos, que nos ven, que nos están compartiendo ahí los videos y también escuchándonos en Radio Savage. Gracias de verdad por estar ahí. Es lo que tratamos de hacer comunidad con esto, o sea, de que la gente se sienta identificada y sepan de que no solamente ellos están atravesando un problema, sino que hay muchas personas como ellos luchando, lidiando con muchas cosas, pero lo interesante de esto es que podemos confiar en Dios y entregarle todo a Él, y Él va a poner a las personas adecuadas, las herramientas adecuadas para que salgamos adelante. Esto fue Carleando, muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima, en un nuevo capítulo traemos otra historia muy interesante como la de Andrea. Chao.